ya estamos terminando el curso de bioquímica. Si bien es cierto, la evolución y el estudio de la ciencia de la bioquímica, la biología, ha llegado a la parte molecular. Este último capítulo casi se enfoca en el conocimiento de la estructura y el funcionamiento molecular de nuestras células. Entonces vamos a comenzar siendo conscientes de que sí. Claro. Perfecto. Entonces, somos conscientes de que una de las ciencias, de las ramas de la ciencia que más ha aportado y ha tenido un impacto enorme en la comprensión de la vida misma, ha sido la genética, que está relacionada directamente con los ácidos nucleicos, estructuras pues, moleculares ubicadas en el núcleo de la célula. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, todavía conocemos la imagen de la doble hélice, de estructuras muy pequeñas, enlazadas, y esta imagen nos lleva a tener que repasar y estudiar desde su estructura, teniendo como base de la estructura y de la formación de la estructura de los ácidos nucleicos el nucleótido. El nucleótido es el ladrillo para la construcción de los ácidos nucleicos. Es la unidad básica que tiene tres componentes: la base nitrogenada, el azúcar, que es una pentosa, y el grupo fosfato. Cuando a esta estructura se le omite el fosfato, esta estructura se llama nucleósido. El enlace que hay entre la base nitrogenada y el azúcar es un enlace glicosílico, a diferencia del enlace que une al grupo fosfato con el azúcar, es un enlace fosfoéster. La base nitrogenada, tenemos 4 bases nitrogenadas en la estructura del ADN y 4 bases en la estructura del ARN, que se dividen por sus características químicas en bases úricas y en bases pirimidínicas. Acá vemos 5. El ADN está conformado por la adenina, guanina, citosina y timina. Cuando hablamos de ARN, esta timina se reemplaza por el uracilo. Y entonces siempre se manejan las 4 bases principales para la estructura de estos dos ácidos nucleicos. Aquí tenemos las 4 que corresponden al ADN y que se unen entre ellas a través de enlaces de hidrógeno. La estructura de doble hélice corresponde a la parte central, las bases nitrogenadas, y las zonas externas, la columna de azúcar y el fosfato, que le dan pues estabilidad a esta estructura. Aquí están los 4 nucleótidos principales que forman pues las moléculas del nucleótido, y cada 3 bases nitrogenadas se genera un aminoácido, la estructura de un aminoácido. Por ejemplo, la glutamina está formada por guanina, adenosina, adenina, y citosina. Este es nuevamente el esquema de la estructura del nucleótido, conformado pues por la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Volvemos a mencionar la estructura de las bases
bases principales que corresponden tanto al ADN como al ARN. ¿En qué consiste la molécula de pentosa que forma parte de esta estructura? Está unida con el fosfato y con la base hidrogenada en la zona externa de la estructura del ácido nucleico de la parte de la hélice. Como mencioné, esta estructura de azúcar y de fosfato le da la estabilidad. Existen dos tipos de azúcares que conforman la estructura del ADN y del ARN. En el ARN tenemos la desoxirribosa y en el ARN tenemos la ribosa. El grupo fosfato es el otro componente de este nucleótido y va unida a la ribosa. Dependiendo del tipo de nucleótido, puede adicionarse un fosfato, dos fosfatos o tres fosfatos. La estructura compuesta por la base nitrogenada y la ribosa se denomina adenosina. Y cuando tiene en su estructura la adición de un fosfato, está entonces conformándose el adenosín monofosfato, que es el AMP. Cuando son dos moléculas de fosfato, que es el adenosín difosfato, que es el ADP. Y cuando son tres fosfatos, obtenemos la molécula que sabemos interviene en todas las vías metabólicas, que es el ATP, adenosín trifosfato. El fosfato se une en este carbono de la ribosa, que es el carbono 5 dentro de esta estructura. ¿Cuál es la comparación que tenemos en cuanto a la estructura de las purinas y las pirimidinas, que son los dos tipos de nucleótidos? Las purinas están conformadas por dos anillos, a diferencia de las pirimidinas, que solamente tienen un anillo. Ya hemos mencionado que las purinas corresponden a la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas tienen a la citosina, a la timina y al uracilo, reemplazándose según corresponda el ADN con la timina, y en el caso del ARN contiene en vez de la timina el uracilo. Ambos comparten la función básica, esencial, primordial, que son componentes tanto del ARN como del ADN, vale decir, componentes de los ácidos nucleicos. Las funciones de esos nucleótidos parten pues de que son estructuras, son componentes de la estructura de ambos ácidos nucleicos y por lo tanto son los que contienen la información genética que va a transmitirse, ¿no?, en la división celular, en la replicación del ADN. Y esos nucleótidos, además de ser parte de la estructura de los ácidos nucleicos, intervienen también en la regulación como segundos mensajeros dentro de todos los ciclos, como el AMP cíclico, la guanina monofosfato cíclico, que también ustedes han visto parte integrante de todos los procesos importantes metabólicos que existen. También los nucleótidos tienen la función de contribuir con la energía que le da, que proporciona, que interviene en las distintas reacciones. Hemos mencionado que en muchas ocasiones le decimos la moneda energética y su representante principal, el ATP. Esos nucleótidos también son componentes de una serie de coenzimas
dentro de las más importantes, la nicotinamida dinucleótido o la flavina adenina dinucleótido y el CoA. Entonces, como vemos, estas bases, esas estructuras importantes, primarias, intervienen de manera general en muchos de los procesos y de las estructuras importantes de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las propiedades de estos nucleótidos? Son solubles en agua, porque tienen una característica polar que le da su estructura, que ahora vamos a repasar. Los fosfatos le dan una carga negativa y por lo tanto esa característica hace que tenga una afinidad o su característica corresponde a una solubilidad en el agua. Absorben la luz ultravioleta, llegan a absorber esta luz hasta una longitud de 260 nanómetros y la estabilidad de esos nucleótidos es variable. Cuando estos nucleótidos se acoplan ya en la estructura del ADN o del ARN, son estables. Sin embargo, cuando quedan libres, pierden esa estabilidad. ¿Cómo se desarrolla la síntesis de esos nucleótidos? Existen dos vías. Los nucleótidos se pueden construir desde la materia prima, llamemos así, para producir moléculas nuevas, denominadas de novo, o sea, desde cero, pero también puede construirse a partir de algunos elementos residuales o finales, productos de algunas reacciones. Se toman esos elementos para construir esos nucleótidos. Y esta vía se llama de rescate. El organismo es tan sabio que no pierde nada, aprovecha todo. Entonces, se utiliza pues esta vía con la finalidad en ambas de construir los nucleótidos. En el caso de las purinas, este proceso obviamente es importantísima y se inicia a partir de la ribosa 5-fosfato. Esta molécula, también denominada PRPP, es la molécula primaria, es el precursor a partir de la cual se van a construir los nucleótidos. Sin embargo, este proceso puede producir algunas moléculas finales que en el caso de las purinas tienen una característica de toxicidad en el organismo. Este proceso se realiza en el citosol de las células y obviamente en cada paso requiere la intervención de una serie de enzimas para la transformación de las moléculas hasta conformar la purina. Entonces tenemos aquí la intervención de los aminoácidos, el dióxido de carbono, productos finales como la endosina monofosfato, y estos por intervención de las enzimas van a conformar adenosina monofosfato o anosina monofosfato, y como producto intermedio se libera la xantina. En el caso de la vía de rescate, a partir de la hipoxantina guanina, el fosforibosiltransferasa obtiene nuevamente la vía de la ribosa para seguir este camino de novo o nuevo. ¿Por qué es importante no nos olvidemos esta síntesis de las purinas, como les mencioné, porque tiene un producto intermedio que es la xantina, que ahora vamos a ver posteriormente. La diferencia con la síntesis de las pirimidinas, que también tiene estas dos vías, la de novo y la de rescate, es que los productos intermedios o finales de esta construcción con la intervención de las enzimas tienen productos que no son tóxicos. Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de
bases nitrogenadas. Como les mencioné, en la construcción del nucleótido y en su catabolismo existen algunas sustancias de degradación, como en el caso de las purinas, que son las santinas. Esta santina va a producir posteriormente el ácido úrico, que es el elemento tóxico asociado a una serie de alteraciones y patologías de consideración, a diferencia de las pirimidinas, que no producen elementos o moléculas tóxicas. El producto de degradación de las purinas, como les mencioné en láminas anteriores, de la santina, precursor del ácido úrico. En el caso de las pirimidinas, es la beta-alanina o la beta-aminoisobutirato. El producto final de las purinas es el ácido úrico, asociado a la hiperglicemia y a la presentación de la gota. Es una enfermedad que por el nivel o la concentración elevada de ácido úrico va a formar cristales de urato en la orina, y estos se van a depositar cuando las concentraciones son muy elevadas en las articulaciones y producen pues todo el cuadro sintomatológico y el daño obviamente correspondiente en las localizaciones asociadas a los depósitos principalmente. En el caso de las pirimidinas, el producto final es la beta-alanina o la beta-aminoisobutirato, que no son tóxicos. Entonces, el ciclo dijimos que es de novo, o sea, con elementos nuevos, o también el de rescate, que utiliza, recupera las moléculas producto de catabolismo de algunos otros procesos para reincorporarlos en la síntesis inicial y la formación de estas. Vale decir que las purinas y las pirimidinas pueden ser de origen exógeno y de origen endógeno, siendo el origen endógeno los reciclados de elementos, productos de una serie de síntesis o procesos catabólicos que liberan moléculas utilizadas en la síntesis de estas moléculas. Como dijimos, en el caso de las purinas, lo que se produce como molécula final es el ácido úrico. Este es un esquema que muestra una serie de componentes que intervienen en la formación de la santina. Todas ellas derivan en la santina, que es un intermediario. Al final, por acción de la santina oxidasa, se va a convertir en ácido úrico y va a depender de efectos, sean genéticos o metabólicos, el desequilibrio de la concentración del ácido úrico. Este catabolismo, pues, como mencioné, produce los cristales de urato, de sodio, que van a depositarse en los riñones como cristales y producen la enfermedad de la gota, siendo estos cristales también depositados en las diferentes articulaciones. Vale decir que la litiasis renal de composición de ácido úrico es uno de los daños, una de las patologías que se pueden presentar en la alteración de las purinas. Cuando hay fallas en el metabolismo de las purinas, se produce esa litiasis característica de la hiperglicemia, o sea, incremento de la concentración del ácido úrico. Obviamente que la modificación del pH producida pues en un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina o en casos de obesidad, también puede producir esta litiasis úrica. Anomalías congénitas, trastornos en el metabolismo y el catabolismo de las moléculas úricas, síndromes mieloproliferativos también contribuyen a un incremento
del ácido úrico y por lo tanto a esta ácido renal o incluso ir más allá con la enfermedad de la gota. Aquí tenemos nuevamente un cuadro del metabolismo de las purinas que terminan en la santina. Es una molécula, diríamos, intermedia muy importante, a partir del cual se va a formar el ácido úrico y está relacionado a, por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia combinada que vimos en algún seminario del curso, a la deficiencia de ADA. También está relacionada, cuando hay una sobreproducción del ácido úrico, con este síndrome de Leishman. En determinados puntos de esta vía de síntesis, en la falla de esta molécula, produce el síndrome de Leishman, y en el caso de la deficiencia también alteraciones a nivel de esta vía de la síntesis. Esta es una imagen de gota, como les mencioné. Los cristales de ácido úrico se depositan en las articulaciones y producen pues complicaciones de estas. Doctora, sí. En la gota también hay posibilidad de que por algún golpe, como que de cierta manera, lo difere que empiece el proceso. No, el traumatismo tiene otra condición, ¿no? El ácido úrico se forma pues por el desequilibrio en la síntesis y el catabolismo, pero de las purinas, ¿no? Que son parte de los nucleótidos. El traumatismo es un daño tisular. El traumatismo es un daño tisular. Este es ya un proceso, diríamos, de metabolismo celular. Los nucleótidos se estructuran, se sintetizan, se catabolizan dentro de la célula en el núcleo. ¿Cómo se forman los desoxirribonucleótidos? Dijimos que había los componentes de la pentosa con dos estructuras distintas: para el ADN, la desoxirribonucleosa, y para el ARN, la ribosa. Entonces, los desoxirribonucleótidos se forman a partir de los ribonucleótidos. Vale decir que la enzima ribonucleótido convierte la ribosa en desoxirribosa. Este proceso se regula dentro de la búsqueda de un equilibrio. Vale decir que se producen los nucleótidos cuando hay necesidad de construir los ácidos nucleicos. Si ya hay una cantidad suficiente para esta construcción, entonces se inhibe la síntesis, la producción de esos nucleótidos. Vale decir que son procesos que tienen una regulación. El funcionamiento de nuestro organismo no es al azar. La búsqueda final es la homeostasis, que todo funcione de una manera equilibrada, de una manera perfecta, porque cada vía metabólica, cada molécula tiene su función e interviene en ellas con esta función. Sin embargo, cuando hay algún desequilibrio, también el organismo tiene la capacidad de buscar los mecanismos con la finalidad de conseguir ese equilibrio, esa homeostasis. Entonces, la formación de este tipo de nucleótidos está regulado, no es al azar. Y por último, dentro de este proceso, los desoxirribonucleótidos van a estar listos como precursores para el momento de la replicación del ADN. Entonces aquí tenemos los ribonucleótidos que tienen en su estructura obviamente la guanina, la adenina, la citosina, en este caso el uracilo, y por la catalización de la enzima ribonucleótida reductasa se le adiciona una desoxirribosa, que luego, por la acción de una nucleosidasa y fosfokinasa, vamos a adicionar una molécula más de fosfato. Y entonces tenemos
una desoxirribosa adenina trifosfato. Y están estas moléculas listas para incorporarse al ADN. ¿Cuál es la diferencia? Ya les mencioné de los nucleósidos y los nucleótidos. La diferencia es que los nucleósidos solamente tienen en su composición, en su estructura, la base nitrogenada y el azúcar. Sin embargo, estos nucleósidos sirven también, obviamente, de material básico para la conformación de los nucleótidos. Esa es la estructura química diferente de los nucleósidos que no tienen el fosfato y de los nucleótidos que ya han adicionado los fosfatos a su estructura. En la denominación de estos elementos, de estas moléculas, hay una diferencia. En el caso de los nucleótidos, que está compuesto, volvemos a mencionar, de la base nitrogenada, la pentosa y el fosfato, el nombre corresponde a la base nitrogenada, vale decir, aquí tenemos la adenina, la ribosa y el fosfato, al nombre de la base nitrogenada, omitiendo la última vocal y adicionando el término fosfato. Entonces, la adenina ribosa fosfato es el adenosin fosfato. Vale decir, adenina y ribosa es el adenosin y el fosfato. Esa es la nomenclatura que toman los nucleótidos en referencia a su estructura. En el caso de la citosina, y que tiene como componente la desoxirribosa, la denominación es el desoxitin fosfato. La guanina, por ejemplo, el guanosin fosfato. En este caso de la adenina, con 3 fosfatos, el adenosin trifosfato. A diferencia de los nucleósidos, la nomenclatura corresponde también haciendo referencia a la base nitrogenada, y hay una diferencia si esta es púrica o pirimidínica. Si es púrica, el nombre de la base nitrogenada se denomina osina, adenosina. Y si es pirimidínica, el sufijo se refiere al término de idina. Entonces, en el caso de la citosina, la denominación corresponde a desoxicitidina. Y obviamente el prefijo desoxi hace mención al tipo de ribosa que corresponde a su estructura. Entonces tenemos aquí un listado de las denominaciones como ejemplos de algunas de los nucleótidos y nucleósidos. En esta síntesis de estas moléculas existen unas enzimas que tienen una función importante, sobre todo en relación al acoplamiento del fosfato en la molécula. Estas enzimas, nucleósido-quinasas, transfieren en adición o en resta las moléculas de fosfato. Vale decir que intervienen en el proceso de fosforilación para convertir el nucleósido en nucleótido. Por ejemplo, el nucleósido trifosfato adenilato quinasa es el que interviene, cataliza la conversión de NTP a NDP, o sea, de 3 fosfatos retira un fosfato, y que generalmente este grupo fosfato que se retira se recibe en la adenosin monofosfato para convertirlo en adenosin difosfato. En el caso inverso, el nucleósido difosfato quinasa es el que interviene en el intercambio del fosfato para mantener las concentraciones de nucleósidos trifosfatos. Estas
enzimas nucleotídicas juegan un papel muy importante en el metabolismo de los ácidos nucleicos en general. Tienen muchas funciones, siendo la principal, interviene en la replicación del ADN, también interviene en la reparación del ADN. Diríamos, la estructura y el funcionamiento no es al azar. El funcionamiento tiene también posibilidades de un control de calidad, lo vemos así. O sea, existen moléculas que supervisan, vigilan que el proceso se desarrolle de manera óptima. En algunos casos que pudiesen haber fallas, también existen moléculas, enzimas, que favorecen la reparación de estas moléculas, o sea, la corrección. Estas enzimas que intervienen en esta parte del proceso son las enzimas ADN polimerasas. Las otras enzimas nucleotídicas que también son importantes son las ARN polimerasas, que actúan en el momento de la transcripción del ADN. O sea, cuando el ADN se abre en sus hélices, o sea, comienza la replicación y va a transmitir, va a transferir la información a la molécula de ARN. En esa fase del proceso, las ARN polimerasas intervienen. Estas también intervienen en la degradación del propio ADN. Vale decir, cuando hay una descomposición en la parte de la replicación, se desintegra, ¿no?, la estructura que conocemos y quedan los nucleótidos libres para la conformación de las nuevas cadenas. En esa fase, las ARN polimerasas están actuando. Estas enzimas nucleotídicas intervienen pues en la síntesis para expresar los genes que se van a transmitir al ARN, y son específicos estos genes. Estas enzimas también codifican, ¿no?, estos genes, o sea, dan la información a estos genes para el proceso, sea de transcripción, que es el momento en el que el ADN da al ARN la información, o de traducción, que es el siguiente paso en el que el ARN con la información transmite, interpreta y contribuye a la formación de las proteínas como parte del código genético. También interviene en la expresión génica. Vale decir que todas nuestras células tienen el mismo material genético. Sin embargo, la característica de cada gen se expresa, se evidencia dependiendo del tipo de célula. Por ejemplo, el gen que codifica, que tiene la información para la producción del ácido clorhídrico, todas nuestras células tienen ese gen, pero ese gen se expresa ¿en dónde? ¿En dónde está presente y dónde se produce el ácido clorhídrico? En el estómago. Entonces, ese gen de las células del estómago es donde se expresa. Pero ese gen está en el sistema nervioso. Pero en el sistema nervioso no se produce el ácido clorhídrico. Entonces, en el sistema nervioso ese gen está silenciado. De esa manera, todas las células, vamos a mencionar, tienen el mismo ácido nucleico, el mismo ADN, la misma información, pero dependiendo en dónde está localizada la célula y cuál es la función de la célula, los genes se expresan o se silencian. Eso corresponde a la expresión génica. También estas enzimas forman parte de la regulación, dependiendo, dijimos que la replicación, la transmisión de la información, va a depender de la necesidad, ¿no?, de la división celular, sobre todo, ¿no? Entonces, esas enzimas vemos que son sumamente importantes
y intervienen en varias de las características que hay. Estas enzimas tienen una aplicación de conocimiento, ¿no?, de todas estas moléculas nuevas y no solamente en su estructura, sino en su característica y en su función, nos ha servido para aplicarla, por ejemplo, en la biología molecular. La biología molecular nos ha dado la oportunidad de conocer con más detalle el funcionamiento, la expresión de las células a través de las enzimas. Entonces existen muchos procedimientos de biología molecular que estudian pues estas enzimas. También el conocimiento de estas enzimas y la intervención que tienen en las diferentes fases de la síntesis de los ácidos nucleicos nos ha servido para aplicarla a la medicina y asociarla y conocer la etiología de muchos errores genéticos que producen las alteraciones, mutaciones u otro tipo de alteraciones a nivel del ácido nucleico, pero que como consecuencia se manifiestan como enfermedades. Y también el funcionamiento de estas enzimas nos ha permitido generar, construir moléculas farmacológicas que actúan a estos niveles, bien suprimiendo o bien sustituyendo su función para manejar una serie de enfermedades. Se ha avanzado mucho en este aspecto en el tratamiento, por ejemplo, del cáncer, ¿no? En el tratamiento del cáncer, muchos de estos fármacos, de estos quimioterápicos, actúan a nivel de estas enzimas, inhibiéndolas o promoviéndolas. El metotrexato es un quimioterápico muy utilizado para el tratamiento de muchos procesos neoplásicos y actúa inhibiendo la síntesis del tetrahidrofolato, que es sumamente importante para la formación del imidilato sintasa. Esta enzima, entonces, va a ser inhibida por esta molécula farmacológica para evitar la progresión de la neoplasia que está presente en un individuo. Cuando vimos la síntesis de las purinas y las pirimidinas, vimos que se iniciaba a partir de esta molécula, la 5-fosforibosil-1-pirofosfato. También es conocida sintetizando con estas siglas y es una molécula sumamente importante que, diríamos, da punto de partida para el metabolismo de tanto de las purinas y las pirimidinas, vale decir, de los nucleótidos, de la base nitrogenada de los nucleótidos. Es un intermediario en la vía de las pentosas. Ustedes ya han visto, ¿no?, en el desarrollo del curso, en la vía de las pentosas, que a partir de la ribosa 6-fosfato existen una serie, ¿no?, de fases, de intervenciones para conformar la ribosa 5-fosfato. Entonces, a partir de esta ribosa 5-fosfato es que se van a construir los nucleótidos, coenzimas y obviamente los ácidos nucleicos. La función principal entonces de esta 5-fosforibosil-1-fosfato es la síntesis de los nucleótidos. Vale decir que a partir de esa molécula se van a construir, ¿no?, los nucleótidos. Y estos nucleótidos son pues los ladrillos que conforman los ácidos nucleicos. También participa en la biosíntesis de la histidina y del triptófano. ¿Por qué es importante esta molécula? Porque esta molécula es el que dona a las bases nitrogenadas la ribosa, ¿no?, en la síntesis de ambas bases nucleotídicas y va a catalizarse pues por la sintetasa PRP para producir el ATP, que ya hemos mencionado, es un nucleótido muy importante, energético, utilizado en las diferentes vías.
volvemos a sintetizar, que su función entonces es construir los nucleótidos, acoplar las moléculas de ribosa, de la base nitrogenada y de los fosfatos, y constituye pues la estructura esquelética básica de las dos maneras que hemos visto que tanto las purinas y las pirimidinas pueden utilizar, desde cero, de nuevo, o a partir de moléculas que se están reciclando, producto del catabolismo también de estos elementos, que es en vía de salvamento. La deficiencia, ¿no?, puede estar asociada a una serie de enfermedades, como ya hemos mencionado este síndrome. Simplemente un recordaris, miren, comenzamos aquí en la ribosa, para la formación de las purinas y las pirimidinas, pero en el caso de las purinas no olvidemos que está asociada a esta molécula intermedia para la producción de ácido úrico, y que un desbalance o una alteración a nivel de estas diferentes enzimas o diferentes pasos nos va a producir un desequilibrio en la concentración del ácido úrico. Ahora, habiendo visto los nucleótidos, que son los ladrillos del ADN, vamos a ubicarnos a ver el ADN. El ADN, en la evolución de la información y de la ciencia y del conocimiento, ha habido momentos, ha habido hitos importantes. Ya miren, desde Fleming comenzó a observar que dentro del núcleo había unas estructuras que las denominó cromosomas, ¿no? Ya había una cierta información de que algo más había dentro de los núcleos. Y miren, lo basó mucho, Hank Morgan descubre que en los cromosomas había unas estructuras que las denominaron los genes. Luego, en 1926, Sturtevant crea el primer mapa genético, una representación de lo que podría ser el mapa genético, a partir obviamente de los cromosomas, los genes, y describe el mapa genético. En 1953 ya se da a conocer a la comunidad científica la estructura del ADN, ¿no? Watson y Crick son los que describen la estructura en doble hélice, y es el comienzo, da el inicio para el estudio de la genética, la ampliación y el conocimiento que tenemos ahora relacionado a la parte molecular de las células. Sin embargo, también hay una investigadora, Rosalind Franklin, quien ha sido, digamos, la impulsora, ¿no? Y dio también información importante, a partir de la cual Watson y Crick ya terminaron de redondear la información para lo que es el ADN. Recientemente, hace creo que a lo mucho un par de meses, creo, ha fallecido recién Watson, cerca de 100 años, aportes importantes a la humanidad. Entonces, cuando hablamos del ADN, que están contenidos en los cromosomas, sabemos que los cromosomas y que todos los organismos tienen ADN, las plantas, los insectos, los animales, obviamente nosotros. Y este ADN está contenido en los cromosomas, que son importantes, y lo que sí varía es la cantidad de cromosomas que tienen los diferentes elementos o especies. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Por ejemplo, los insectos de la fruta tienen 4 pares de cromosomas, el arroz 12 pares, y nuestras mascotas 39 pares de cromosomas. Entonces, la diferencia está en la cantidad de cromosomas, en la estructura de ellos. Sin embargo, todos tenemos cromosomas. Obviamente, en las células eucariotas los cromosomas tienen características, ¿no?, específicas. Nosotros, en nuestras células, en el núcleo, tenemos los cromosomas, que son estructuras de ácido nucleico enrolladas, empaquetadas, y que al desenrollarse, desempaquetarse, se va a observar la estructura característica helicoidal.
Hablando en general de los ácidos nucleicos, podemos decir entonces que estos tienen su composición principal básica en los nucleótidos, que ya hemos visto, las características, las funciones que tienen. Y están obviamente en el núcleo de la célula. Su estructura química corresponde al nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno y fosfato. Nunca tiene azufre. La función principal de los ácidos nucleicos es la información genética que tiene el ADN. Y además, este ADN tiene la capacidad de transmitir esa información genética a través del ARN. Se divide en dos moléculas características que todos conocemos, el desoxirribonucleico por la pentosa que tiene, que es desoxirribosa, y el ribonucleico por la pentosa que tiene, que es la ribosa. Al ADN también le dicen la molécula de la vida, ¿no? Nosotros tenemos 46 cromosomas. Se dice que la longitud del ADN corresponde a aproximadamente 2 metros. Imagínense 2 metros empaquetados en el núcleo de una célula nuestra, cualesquiera sea la ubicación. Una célula digestiva, una célula del sistema nervioso, una célula hematopoyética. En el núcleo se encuentran 2 metros enrollados de ADN. Las subunidades de ADN, ¿cuáles son? Los nucleótidos. Entonces, se calcula que hay como 3 millones de nucleótidos que obviamente sirven para construir las cadenas. Y también igualmente se asume que hay como 30.000 códigos genéticos, vale decir, indicaciones, instrucciones para la formación o la síntesis de las proteínas. La estructura es el doble hélice, la estructura característica, ¿no? Como que conocemos el ADN, y las bases nitrogenadas, ya sabemos que son principalmente, que son las 4 bases nitrogenadas que componen el ADN, y además de estas bases tiene el azúcar y el fosfato, y tiene en la unión de las bases nitrogenadas en los extremos externos adosado las moléculas del azúcar y el fosfato, y esa es la que le da la estructura y la estabilidad a las cadenas. Estas cadenas son, diríamos, contrarias. En un lado comienzan con 5' y terminan con 3', y en el lado de enfrente comienzan con 3' y 5'. Es como en una calle tengamos la numeración de pares, y en la calle de enfrente tenemos la numeración de impares. Entonces así se acoplan, ¿no?, las bases nitrogenadas con las estructuras externas del azúcar y los fosfatos. La adenina y la timina se unen por 2 puentes de hidrógeno, a diferencia de la guanina y la citosina, que se unen por 3 puentes de hidrógeno. Y esta estructura, aunada a las moléculas de azúcar y de fósforo, son los que le dan la característica hélice y la estabilidad correspondiente. Nuevamente mencionamos de la polaridad que tiene de los extremos en las cadenas contraparalelas. La cadena es estable, estamos mencionando por los componentes que tienen. El cromosoma, cuando se desenrolla, tiene algunos empaquetamientos que van en las histonas, que son proteínas. Estas histonas son las que le dan esa estructura y le facilita el empaquetamiento en el cromosoma. Cuando desenrollamos el ácido nucleico y el ADN, cada cierta porción, cada cierta región se denomina gen.
Vale decir entonces que los 2 metros tienen varios genes, muchos genes, dependiendo del cromosoma. Aquí nuevamente, nosotros hemos comenzado aquí con la estructura del nucleótido. Ahora, cada cierto segmento, cada cierta sección es el gen, se enrolla en las histonas, que sirve para darle estabilidad, para facilitar el enrollamiento, y también a su vez sirve para entregar la información, ceder la información en el momento de la replicación. Esta estructura va empaquetada en el cromosoma que se localiza en el núcleo de la célula. Este enrollamiento de la histona, de la hebra del ácido nucleico en la histona se denomina nucleosoma. Aquí está un poquito más desarrollado el plegamiento del ADN. El cromosoma son las hebras de cromatina que enrollan en las histonas. Cada histona envuelve alrededor de 140 a 150 pares de bases del DNA y forma el nucleosoma. Como dijimos, el nucleosoma sirve para darle estabilidad, pero también forma parte de o interviene en la transcripción, cuando el momento del ADN entrega la información al ARN. Entonces tiene localizaciones estructurales para escribir, para leer o para corregir esa transferencia de la información. Cada 6 nucleosomas se denominan solenoides, que son pues los que dan la estabilidad a las tasas de cromatina, principalmente. Vamos a repasar la replicación del ADN. Yo creo que ustedes ya en biología han visto, ¿no?, la replicación del ADN. La replicación del ADN va a darse sí o sí, está relacionado a la división celular. Si no hay división celular, no hay replicación del ADN. Entonces, como condición indispensable es que la célula esté lista para dividirse y entonces también el ADN se prepara para replicarse. En primer lugar, las enzimas, hay enzimas que tienen como función desenrollar la hebra del ácido nucleico. Enzimas que separan las 2 hebras del ADN. También existen enzimas que van a ir formando nuevas estructuras para completar la doble cadena y formar entonces cadenas idénticas. Esos son los 4 tal vez pasos principales o de secuencia que tiene la replicación. Como les mencioné, necesariamente necesitamos la mitosis para que se produzca la replicación del ADN. Entonces, cuando una célula se va a dividir, que pasa por diferentes etapas, ¿no?, es que se va a ir acomodando la propia célula, el núcleo, el ácido nucleico, va a conformarse pues la replicación del ADN, la nueva hebra o la nueva molécula de ADN. Y es importante conocer que en esta etapa de profase es en donde determinados exámenes nos permiten observar en el microscopio a los cromosomas. Entonces hay estudios que, exámenes que sirven pues para determinados diagnósticos y que se utilizan en cultivos celulares buscando esta etapa de la profase para observar en el microscopio los cromosomas. Ya en la prometafase va a desaparecer la membrana nuclear y en la metafase se van a observar estos cromosomas de manera separada y va a facilitar, va a permitir distinguir
algunas alteraciones cromosómicas que nos ayuda a determinados diagnósticos. Al final de este proceso, es la anafase, los cromosomas están separados, ¿no? Listos para que la célula se divida y tenga su juego de 46 cromosomas cada uno. Volvemos a mencionar nada más que la mitosis es indispensable para que se produzca la replicación celular. La replicación, del ADN va a producirse en la fase S, dentro de la mitosis. Este es un esquema que nos alcanza la comprensión de qué es la replicación del ADN. Ya hemos visto que necesitamos que la célula esté preparada, necesite dividirse. En ese momento también el ADN va a comenzar su trabajo para replicarse. La enzima helicasa es la enzima encargada de separar las hebras del ADN. Una vez que esta helicasa va separando las hebras, se separa en la hebra, le denominan líder, una de ellas, y la otra le denominan rezagada. La hebra líder construye con la ADN polimerasa la hebra paralela a partir de nuevos nucleótidos y va construyendo la nueva hebra por los puentes correspondientes, va construyendo en el sentido en el que trabaja la helicasa. En el diagrama podremos decir que de derecha a izquierda va la helicasa abriendo las hebras y la ADN polimerasa también de derecha a izquierda va colocando los nuevos nucleótidos, va uniéndolos con los puentes característicos o necesarios para formar la nueva hebra similar a la otra. ¿Qué ocurre con esta otra hebra que es la hebra rezagada? Se va construyendo la cadena antiparalela en sentido contrario y utiliza generalmente nucleótidos de residuos sueltos y los va construyendo por segmentos, por fragmentos. Ese fragmento es denominado los fragmentos de Okazaki. Entonces, la velocidad con la que se construye esta hélice, la segunda hebra de esta hebra separada, es más lenta que la que se construye en la cadena líder. Estos fragmentos de Okazaki necesitan de otra enzima, que es la ADN ligasa, para asegurar la unión, la estabilidad y la estructura de la nueva composición de esta ADN. Sin embargo, también interviene la ADN polimerasa uniendo los nucleótidos que correspondan para generar una hebra similar a la que encontró, la que se separó. Como mencionamos, ¿no? Comienzan en el 5 y terminan en el 3. Y en la otra hebra comienzan en el 3 y terminan en el 5. Entonces, siempre van en los extremos opuestos. Sin embargo, la unión de los nucleótidos ya establecidos van a ser similares en la cadena líder o en la cadena rezagada. Doctora, disculpe una pregunta. ¿Es cierto que los fragmentos de Okazaki son más propensos a que conlleven una alteración, ¿no? ¿Una alteración en el ADN? No necesariamente, porque también existen enzimas reparadoras, ¿no? Existen enzimas que van vigilando que todo, ¿no?, esté construido, llamemos, dentro de lo establecido, y hay algunas alteraciones, algunos defectos que pueden corregirse. Hay otros que no se corrigen. Sin embargo, también, por ejemplo, en los aminoácidos, con determinados nucleótidos se conforman con el diferente
estructura del nucleótido se conforma el mismo aminoácido, 2 o 3, que sirven como reserva. Utilizo este aminoácido 1, no funcionó, echo mano al aminoácido 2, que es el mismo, pero es como un almacén que hay. Entonces, no necesariamente los fragmentos tienen más, digamos, propensión a tener alteraciones, ¿no? Está dentro de lo que se estructura, porque la finalidad de la replicación es que tengamos las moléculas o los fragmentos igualitos, el ADN. Y siempre ese es el fin, que sean, ¿no?, las dos hebras de ADN igualitas para que se transmitan a las células hijas. Entonces, nuevamente repasando, las etapas podrían ser el ADN licasa, que es el que rompe pues, los puentes de hidrógeno que dijimos, ¿no?, que unen los nucleótidos para dar origen a la replicación. El ADN polimerasa es la que va a adicionar los nucleótidos para formar las nuevas hebras, ¿no?, de ácido nucleico, y también las enzimas de replicación van a funcionar delimitando en qué momento termina la replicación. Existen ya codificadas los codones que dan inicio a la replicación y que dan punto final a este proceso. Dijimos pues que la replicación inicia o se produce en el ciclo S de la división celular. La finalidad es buscar construir a partir de los nucleótidos por la ADN polimerasa una cadena antiparalela, pero que se complemente tal cual ha sido la cadena principal, ha sido la cadena madre. Hay tres opciones para la conformación de estas nuevas cadenas. Una que se denomina el conservativo, en que la cadena base, llamada antigua, va a recibir una cadena nueva, que es la que hemos visto en la cadena líder, ¿no?, que va construyendo nuevamente. Entonces la cadena hija, llamemos así, tiene su estructura, en su composición, una original y una réplica similar complementaria. En el caso de la replicación dispersiva, se forman los segmentos nuevos y antiguos, se combinan. Podríamos decir que el fragmento de Okazaki es el que va recogiendo algunos nuevos, algunos antiguos para formar esta otra hebra complementaria. Y el semiconservativo, que se conserva también la cadena antigua, pero se va acoplando fragmentos de cadena nueva. Cadenas nuevas y antiguas se acoplan dentro de la estructura y la construcción de la nueva cadena. Las enzimas que intervienen de manera importante en la replicación son varias, porque hemos visto que en varios momentos, lo hemos mencionado las más importantes, pero existen otras que intervienen en este proceso y vamos a repasar algunas de ellas, ¿no? La helicasa, que ya la hemos mencionado, separa la doble hélice. La primasa es la que sintetiza los cebadores del ARN. Los cebadores son como la guía del ARN para la conformación del ARN, y entonces esta primasa va construyendo, ¿no?, las bases para que el ARN pues, reciba la información y se construya. La ADN polimerasa es la que sintetiza las nuevas cadenas, la hemos visto en el diagrama. La ligasa es la que va a unir nuestros fragmentos de Okazaki para darle estabilidad, ¿no?, y la correcta unión de estos fragmentos. Miren, la topoisomerasa previene los superenrollamientos. Como les decía, tenemos dentro de todo nuestro maravilloso funcionamiento también mecanismos, en este caso enzimas, que ven el control de calidad, ve que ese desarrollo se genere lo que corresponda, ¿no? Entonces, esta enzima está encargada de
cuidar el enrollamiento adecuado para evitar el sobre o el superenrollamiento. Esta otra enzima, SSB, estabiliza, o sea, las células una vez que se separan pierden la estabilidad inicial. Pero miren, hay alguien que cuida que estas hebras no se terminen de desagregar, sino que se conserven como tal para poder recibir obviamente la construcción de la nueva hebra. La telomerasa alarga los telómeros en los cromosomas en el momento determinado, en las células determinadas. Todo el funcionamiento, toda la estructura de nuestro maravilloso organismo no es dado al azar, todo está sumamente establecido. Entonces, nuevamente aquí, repasando, ubicándonos en las enzimas que se han mencionado, las ADN polimerasas intervienen pues, en la construcción, la helicasa es la que está abriendo, la topoisomerasa también está interviniendo en el control del sobreenrollamiento que empiece a haber. Estos son la primasa para los cebadores del ARN. Entonces son las principales, ¿no? A la ligasa que está uniendo estos fragmentos. Entonces son las principales enzimas y cada quien tiene su función y su participación en este proceso de replicación celular. Y como les mencioné en algunos momentos antes, que todo este conocimiento de las enzimas, de las funciones, han servido pues para el desarrollo farmacéutico, sobre todo en los tratamientos para enfermedades neoplásicas, ¿no? Porque van a buscar intervenir inhibiendo o estimulando las enzimas que intervienen en el metabolismo de los nucleótidos. O sea, a ese nivel es que se producen las moléculas farmacológicas. Y con eso, obviamente, el tratamiento del cáncer. Porque, ¿qué ocurre en el cáncer? En el cáncer hay una expresión de una multiplicación celular desordenada y exponencialmente multiplicada. Entonces, lo que se quiere es inhibir esa multiplicación y se hace a través de la inhibición de las enzimas para que esa multiplicación obviamente no se dé pues clínicamente. El alopurinol, por ejemplo, va a intervenir en la xantina oxidasa, que ahí vimos la xantina, que era un intermedio en el metabolismo o en la síntesis de las purinas. Entonces ahí va a actuar, ¿no? Y por ejemplo se usa ¿para qué? Para el tratamiento de la enfermedad de gota. Dijimos que la xantina producía pues, ¿no? El ácido úrico. Entonces para la gota se utiliza este medicamento. ¿Dónde actúa? A nivel enzimático. La azacerina inhibe la glutamina aminotransferasa y ya va dirigida a la multiplicación celular como anticancerígeno. También el fluoracilo es un quimioterápico. Esta trabaja inhibiendo el alquimilato sintasa, también una enzima importante. El metotrexato y la minopterina van a inhibir el hidrofolato reductasa y también un quimioterápico en tratamiento de cáncer principalmente. Dijimos que hay puntos ya establecidos para dar inicio a la replicación y puntos también determinantes para dar el fin de la replicación. Ya son puntos establecidos. Entonces, en esta primera parte que hemos visto los nucleótidos, sus funciones, sus estructuras y cómo conforman el ADN, vamos allá a seguir con el genoma humano. Entonces, ¿el genoma qué es? El genoma ya viene a ser el conjunto de los ácidos nucleicos, ¿no? Que tiene la información necesaria, está en los cromosomas, en el núcleo celular, y que esta información que tiene el genoma corresponde a la transmisión de la herencia, ¿no? A través de los genes, y también a la construcción y el mantenimiento de la genes, o sea, de la estructura de los ácidos nucleicos y de todo lo que contiene. La característica del genoma es que incluye todo el ADN y todo el ARN que conforman, ¿no? Que son parte del núcleo de nuestras células. Tienen los genes y la secuencia, o sea, segmentos que también están establecidos, no son al azar. Y también tienen algunas regiones,
denominadas reguladoras, o sea que no tienen la información para transmitir, pero sí su función es regular, controlar todo lo que está ocurriendo. Hay también unos genomas extracromosómicos, pero sobre todo en otro tipo de organismos como las plantas. En total, el genoma humano contiene aproximadamente 20.000 a 25.000 genes que están ya específicamente determinados para codificar las proteínas. Nuestra estructura en general principalmente es las proteínas. Tenemos proteínas en todos nuestros sistemas. De estos genes están identificados 19.000, ¿no? Hay algunos con secuencia completamente conocida, otras con algunas descripciones generales, y los genes, sabiendo en qué cromosoma están, son alrededor de 11.419. O sea, cuáles son y en qué cromosoma se encuentran ubicados. Entonces aquí tenemos los cromosomas y todas estas rayitas, estas estructuras internas podrían ser los genes. Y en cada gen que tiene una numeración, tenemos aquí un número de genes localizados en cada cromosoma, que es variable. Cada cromosoma tiene un número determinado y tiene el gen específico en ese cromosoma. No son, como digo, al azar, todo está establecido. ¿Por qué es importante el genoma? Porque determina nuestras características genéticas, ¿no?, individuales. También nos ha permitido el conocimiento del genoma, nos ha permitido el conocimiento del funcionamiento o de las alteraciones a nivel de los cromosomas, de los genes, para asociarlos a una serie de enfermedades que antes se llamaban huérfanas, ¿no?, o enfermedades que no se conocían, se veía la clínica, pero no se asociaba a ningún nombre, a ningún síndrome, ni a alguna patología. Pero, sin embargo, ya conociendo el genoma, conociendo los genes, conociendo las alteraciones, podemos darle nombre y apellido. Muchas de las enfermedades tienen incluso el nombre o el apellido de los científicos que han descubierto la enzima, el mecanismo, para asociarla a enfermedades diferentes, ¿no? También nos sirve este conocimiento para la farmacología, que ya hemos mencionado. Y existen actualmente ya al alcance una serie de técnicas, ¿no?, que nos permiten secuenciar los genomas. Nos permite también, ya se habla de terapia génica, porque la proyección es que queremos tratar una deficiencia enzimática modificando ese gen que tiene relación con la producción de esa enzima, ¿no? Sin embargo, las terapias génicas todavía están, digamos, tienen otros aspectos éticos, ¿no? La medicina personalizada es importante porque obviamente puede ser una enfermedad X, pero la afectación es en un gen determinado y por lo tanto se puede ver una molécula farmacológica para ese gen determinado en esa persona, que no es el mismo gen comprometido que la otra persona. Entonces, la proyección de manejo de esta información para la aplicación es bastante grande. Lo que hoy día estamos hablando, de repente un poco ya quedó fuera y habrá nuevas cosas. Muy bien, actualmente existe un registro, ¿no?, el OMIM, que es un registro en donde se anotan todos aquellos hallazgos nuevos de genes, de funciones, de características, y se van aquí anotando para, diríamos, ir asociando determinadas características o alteraciones, ¿no?, y tener obviamente en ese banco de información después dar ya como, diríamos, una enfermedad nueva con estas características según lo que se ha encontrado, ¿no? Entonces es un catálogo, llamemos así, de hallazgos en los diferentes cromosomas y genes y se registran en este documento o en esta asociación. Bueno, el gen, ¿qué es el gen? Es un segmento del ADN que va a regular la producción del ARN
y va obviamente también transmitir la información. ¿Para qué? Para formar las proteínas. Contiene la información básica, ¿no?, de la herencia, y vale decir que estos son los nucleótidos, están unidos y cada cierto segmento, cada cierta sección se conforma un gen. Se dice que el gen tiene una zona con la información correspondiente que se llama exón y una zona, entre comillas, vacía, que antes se llamaba incluso región de basura, pero ahora se sabe que tiene otras funciones. Aquí tal vez tenga la información, pero aquí tiene tal vez los componentes de regulación. Entonces, esos espacios son los intrones. Lo que ocurre en la replicación del ADN es que el ADN traslada toda la información, ¿no?, con los exones y los intrones al ARN. Y el ARN recompone, reconfigura esta estructura recibida y solamente se quedan con los segmentos que tienen la información genética, y ese proceso se llama splicing, y solamente a partir de haber condensado los exones es que se conforman las instrucciones para la producción, la síntesis de las proteínas. Acá tenemos los exones y los intrones en este esquema, y inicialmente en un ARN, diríamos, inmaduro o primario, está completa, y cuando sufre este proceso de eliminar los intrones y quedarse solamente con los exones, también se denomina el ARN mensajero, digamos, maduro, porque se queda con las regiones que se van a expresar. Y esta es una secuencia del ARN mensajero. Eso lo vamos a ver próximamente. Nuevamente aquí estamos viendo que el intrón es una secuencia de ADN que se transcribe pero que se elimina, ya hemos mencionado, ¿no? Solamente se compactan en el ARN los exones. ¿Y para qué sirve esta información de los ARN? Para la conformación de las proteínas, la síntesis de las proteínas. Volvemos a mencionar de manera nuevamente general que todas nuestras células tienen el ADN de la misma manera, y cada cierto segmento del ADN están los genes, y cada gen tiene una función, una información determinada. Por ejemplo, este gen está relacionada a la enzima lactasa, este otro gen la miosina, este otro gen el colágeno, de la estructura de los cartílagos, este otro gen de la hemoglobina. Pero ¿qué ocurre? Dependiendo de dónde se encuentra la célula y qué función tiene, es que los genes se van a expresar o se van a suprimir. Aquí, por ejemplo, en el sistema nervioso central estarán expresados solamente aquellos genes que tienen que ver con la función, la estructura de las células del sistema nervioso. En el sistema musculoesquelético igualmente, o en el aparato digestivo con las células intestinales. Entonces todos tenemos la misma estructura de nuestro ADN, todos los genes, pero en algunos tejidos se expresan y en otros están silenciados, ¿no? Aquí, por ejemplo, este gen está apagado, este sí está activo, está expresado, este otro también, dependiendo pues de la localización de la proteína a la que corresponda la información, y este también está apagado. Entonces, esa es la característica de la expresión. ¿Y qué ocurre cuando el gen sufre algunas alteraciones? Son lo que se llaman las mutaciones. Son alteraciones ya permanentes en la estructura del ADN. Sin embargo, actualmente ya hay la tendencia de cambiar esta denominación. Hacemos con mutaciones, ahora la tendencia es llamar variantes genéticas. Entonces, en la replicación del ADN, que se produce en la fase S, que ya lo hemos mencionado, pueden haber mutaciones y pueden haber correcciones. Hemos visto que hay enzimas que están vigilando que todo se desarrolle correctamente y puede, obviamente, corregirse esa falla.
Sin embargo, hay momentos en que ya no se puede corregir y entonces ya se afectan los genes, la estructura, y van a intervenir esas alteraciones en los genes que inducen, por ejemplo, a procesos neoplásicos, o genes que inhiben el desarrollo de tumores, ¿no? En el caso del cáncer. Estas mutaciones, como mencionamos, generalmente son permanentes por el año. Las mutaciones relacionan a la falla en diferentes puntos, por ejemplo, de las actividades enzimáticas o de determinados ciclos metabólicos. Entonces, cuando se producen esas fallas, es a partir de las alteraciones genéticas en muchos casos. Si tenemos una alteración en el gen, esa se va a transmitir con esa información alterada y va a dar como resultado la proteína alterada y se va a expresar en una enfermedad determinada. Solamente es necesario cambiar una base nitrogenada o adicionar una o suprimir una de ellas para producir, ¿no?, una pérdida de la función o una ganancia en la función. O sea, se sobreexpresa o se silencia completamente. Entonces, el cambio de un nucleótido, miren, puede darnos como resultado que esta ranita tenga 2 cabezas, ¿no? En una hebra de proteína, cada 3 nucleótidos se denominan codón. Y estos codones van a ser los que tienen la información y todas las instrucciones para la formación de los aminoácidos. Cada 3 nucleótidos tenemos la producción de los aminoácidos. El codón es entonces la unidad funcional que tiene la información del ADN para la traducción, que es la siguiente etapa de la transcripción, y forman los aminoácidos. Entonces, mismo ejemplo, la alteración de un nucleótido por otro ya nos altera, nos modifica la estructura del ADN y por lo tanto también nos modifica la producción de la proteína determinada. Aquí está, diríamos, limpia y aquí ya le sale un núcleo. Entonces ya son 2 proteínas y ya se van a expresar, puede ser estimulando o inhibiendo una característica. Existen también mutaciones puntuales. El cambio, por ejemplo, de la glutamina, del ácido glutámico se sustituye por la valina y eso va a influir en la morfología del glóbulo rojo. Es el glóbulo rojo normal porque tiene esta cadena de aminoácidos de esta proteína, pero si se cambia este ácido glutámico por otro aminoácido, entonces la forma del glóbulo rojo se va a ver modificada, afectada. Entonces son las mutaciones que tienen efecto puntual en una característica o en una función. La transcripción del ADN es el proceso, ¿no?, por el cual la información genética del ADN se copia en el ARN mensajero, ¿no? Ya explicamos cómo es la copia y cómo es la estructura de esta cadena. Y este ARN mensajero es la plantilla para la síntesis de las proteínas. Esta es la otra fase que después vamos a ver. Entonces, esta transcripción es el primer paso para la información genética. Acá mencionamos nuevamente que se inicia con la RNA polimerasa, que se une a una región específica del ADN, que es la llamada promotor, que es el inicio del gen, y luego esta RNA polimerasa va a producir la formación de la nueva cadena y se sintetiza la molécula de ARN para trasladar esa información con los nucleótidos que ya hemos mencionado, y igualmente esta transcripción, este traslado de la información a partir del ADN termina cuando el ARN polimerasa llega pues al punto de haber copiado toda la secuencia que corresponda.
Splicing o empalme es pues cuando se va a acoplar solamente los exones para continuar el proceso correspondiente. Entonces, la intervención de la ARN polimerasa es también muy importante en este paso de la transcripción. Muy bien, entonces el día jueves continuamos con el capítulo hasta la semana siguiente para terminar el curso. Bueno, muy bien, gracias.